Tengo muy buenas nuevas, pero no son para ustedes. En realidad son para otras personas. Esas personas no están aquí, pero va a depender de ustedes de que esas personas reciban las buenas nuevas. Así que me alegro de que nos podamos encontrar en este momento. ¿Están listos? Están listos. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. Cuando Jesús se volvió a una multitud de discípulos que pedían ser parte de su ministerio, Él les dijo aquella famosa consigna que seguramente descalificaría a muchos de nosotros si nos encontráramos con su mirada penetrante. Y volviéndose a la multitud, dijo en Lucas 9:23, y volviéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ninguno de ellos sabía que Jesús iba a terminar en la cruz y que el seguimiento a Jesús iba a terminar en la cruz, o en una muerte como consecuencia de ser discípulo de Él. Nosotros nos acercamos a la segunda venida y en cualquier momento la cosa se complica. Sutilmente ya se está complicando. Probablemente usted no ha tenido problemas en la escuela primaria, pero los va a tener en sus hijos o en sus nietos. Les van a querer enseñar cosas que usted jamás... ya está ocurriendo. Y si no están llegándole problemas es porque su hijo seguramente no se ha parado en dos plantas y ha confrontado la enseñanza. Probablemente usted está tranquilo todavía, pero su hijo está empezando a sucumbir, o su nieto. Pero esto va en aumento y le va a llegar. Entonces, yo, que habiendo predicado el domingo pasado sobre esto, y si alguien quiere saber qué prediqué, tiene que referirse al mensaje del domingo pasado que se titulaba... Hombre de poca fe. No era ese el título. El del sábado. Confianza enfocada, hombre de poca fe. Ajá. Perigopistis era la palabra clave. Bien, a mí me da la impresión, apostaría a que más de 4 aquí tendrían que volver a escuchar si es que no lo escucharon. Así que les ordeno en el nombre de Jesús que vuelvan atrás y escuchen este mensaje porque era para usted. Si no lo escuchó, tienen una consigna. Deben escucharlo. Y en base a lo que supuestamente escucharon o participaron, yo quiero volver sobre estos elementos porque en realidad entre el versículo 22 y el versículo 36, que es la finalización del capítulo, donde se termina con un gran evento alrededor de la persona de Jesús, hay una circunstancia conocida como Pedro caminando sobre las aguas. Yo diría Pedro fracasando en su pseudo confianza. Jesús le dijo:
oligopistis, hombre de poca fe, que es más o menos como una fe sin confianza. ¿Vio cuando uno se sienta en una silla pero no se larga? Usted está sentándose pero no se entregó la silla. Y cuando Jesús sacó del interior de Pedro la realidad y le dijo, hombre de poca fe, lo describió interiormente. Y la pregunta que yo tengo para hacerles ahora, pensando en la gente que tiene puestas las esperanzas en Jesús, pero no va a tener otra alternativa que mirarlo a usted. ¿Qué tiene en su interior que en el momento oportuno se va a hundir? El versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. La convocatoria de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncia a querer hacer las cosas a su modo o al modo en que las solía hacer antes de conocerme a mí. Tome la decisión de obedecerme, así le lleve la vida, y luego sígame. Muchos de nosotros no calificaríamos. Y entonces la esperanza de la gente a la cual hoy quisiéramos llevarle a Jesús está frita con nosotros. O sea, nos hundiríamos antes de llegar. El mandato de él es, vayan a la otra orilla. No arranquen mientras yo termino acá, ya los alcanzo. Él esperaba encontrarlos en la otra orilla y jamás logró que llegaran a la otra orilla. El tema es que en la travesía intermedia, porque este versículo tendría que unirse con el versículo 34. Ponme el 34. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El 34 dice, y terminada la travesía, supongamos que nosotros nos perdimos este evento. Como solemos a veces descolgarnos, mutearnos y eliminar la cámara y salirnos del programa, ir a hacer algo y volver. Y cuando volvemos a aparecer y entramos otra vez en el programa, han pasado cosas que nosotros no conocemos. Ustedes saben mejor que yo sobre esto, están continuamente con este asunto. Supongamos que no sabemos nada de lo que pasó. Y si lo quitáramos del Evangelio, ni siquiera nos preguntaríamos, ¿y qué pasó? Porque dice el versículo 34, terminada la travesía, terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Inmediatamente, cuando le reconocieron, el original dice cuando reconocieron que era Jesús, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ese era el objetivo de Jesús. Después de la multiplicación de los panes y los peces, a los cuales él desafió, no hace falta que se vayan, denle ustedes de comer. ¿De dónde vamos a sacar? Solo tenemos unos panes y unos peces, tráigamelo. Hubo multiplicación. En realidad él dijo, denles ustedes de comer. Al final, ¿quién les dio de comer? Según los hombres, ¿de quién recibieron comida? Pan y peces. De los discípulos. No anduvo Jesús dándoles comida. Pero la comida que ellos repartieron salió de las manos de Jesús. De ahí tiene que buscar usted la esperanza que la gente está necesitando. Nosotros vamos a empezar una campaña por 10 días. Se llama San Juan Oramos por Vos. Vamos a participar de ese evento.
Estamos trabajando en un grupo de pastores. Y entre las cosas que puse es que estamos preparando cosas, flyer, promoción, propaganda, cartas. Vamos a hacerle saber a la mayor cantidad de gente que, San Juan, estamos orando por vos. Y puse abajo una cosa interna dentro del grupo, y a la iglesia, ¿quién la prepara? Y alguien dijo, cada iglesia es preparada por su pastor. Bueno, yo tengo que prepararlos a ustedes. ¿Qué le vamos a ofrecer a la gente? ¿Qué puede esperar la gente de nosotros? Porque venimos de una situación donde Jesús toma una barca, sale en la barca, la gente lo sigue a pie y cuando quiere acordar está lejos, metido en el desierto. Se hace tarde, el día termina, se ha hecho la noche, los discípulos dicen, Señor, ya termina el culto, ya se va acercando la hora de la restricción, ya no pueden andar en la calle. Bueno, a los que están más lejos, llévenlo ustedes. ¿Y en qué lo vamos a llevar si yo he venido caminando? ¿Cómo vamos a darle de comer? Denles ustedes de comer. Jesús dijo, denles ustedes de comer. Al final, ¿quién les dio de comer? Ellos les dieron de comer. Pero lo que ellos le dieron de comer salió de las manos de Jesús. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. ¿De dónde vamos a sacar? ¿Qué tienen en la mano? Tenemos esto, tráigamelo. Él lo partió, lo dividió, lo multiplicó, lo bendijo, se lo dio a ellos. Ellos le dieron de comer. Denle ustedes de comer. ¿De dónde salió lo que ellos le dieron a comer? Salió de la mano de Jesús. Yo me pregunto, ¿de dónde usted va a sacar lo que tiene para darle como bendición a la gente que no está aquí? Porque este mensaje no es para ustedes, es para esa gente. Estoy diciéndole, todavía hay esperanza. Así se llama el mensaje, todavía hay esperanza. Y lamentablemente la esperanza es Jesús, pero entre Jesús y la gente hay intermediarios, siempre hubo intermediarios. Dios estaba en Cristo reconciliándonos, siempre había un intermediario. Y cuando Él se fue en Juan 14, 12, por allí dijo, y estas obras harán ustedes y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Y dijo, entre el Padre, yo y la gente, van a estar ustedes. Es una orden, es una descripción de conducta. No se vayan hasta que no sean investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo venga a ustedes. Ya vino, está en nosotros. Reconózcase, confiésese lleno del Espíritu Santo, sometido en los términos de Lucas 9:23. Ahí comienza el ministerio. No es el gran final, es el gran comienzo. De ahí en más vale la pena vivir la vida cristiana. De lo contrario, sería bueno que el Señor se lo lleve. Porque la gente tiene esperanza en Cristo Jesús, pero anda buscando a sus discípulos. Por eso se calentó Jesús cuando bajó del monte de la circunvalación y había un padre con un hijo endemoniado que lo trajeron a Jesús y no encontraron a él, se lo llevaron a los discípulos dando por sentado que lo que esperaban de Jesús lo tendrían que recibir de los discípulos. Se recalentó con ellos. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Quieren que le diga la verdad? Se recalentaría con nosotros. Se recalentaría con usted. ¿Hasta cuándo voy a soportar una congregación que se piensa en el final y no en el principio y en la reproducción? Que hace frío, hace más frío en otros lugares. Que hace calor, hace más calor en otros lugares. Que de pronto estamos en cuarentena. Nosotros no estamos en cuarentena, la iglesia sigue trabajando. Debe de alguna manera seguir fluyendo el Espíritu. Y entonces, en estas condiciones, Jesús le dijo, vayan al otro lado. Al otro lado de la ribera, entre tanto yo despido a la multitud. Él despide la multitud, Él se hace cargo de consolidar lo que Él mismo fue el origen, la fuente, el recurso para alimentar a la multitud. Para que la gente no se quedara prendida de los apóstoles.
Le dijo, vayan a la otra orilla. Nosotros somos de ahí para quedarnos enganchados con el hombre que Dios usa. Y después que Dios nos usa, nos hacemos cargo de que la gente prendida de nosotros. Y a veces hay que pegarle una sacudida a gente que se queda con la gente prendida, nada más que porque Dios está fluyendo en él y a través de él. Entonces, si yo elimino la travesía, que comenzó con esto y Jesús caminando sobre las aguas, lo confundieron con un fantasma y gritaron de miedo y él les habló diciendo, no temáis, yo soy, tened ánimo. Y ahí salió Pedro diciendo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas y vaya hacia ti. Y le dijo, ven. Y esa fue la travesía, se bajó y caminó, y cuando se le dio por mirar, casi como desafiando a la tormenta, como diciendo al final, él se hundió. Y Jesús describió lo que había dentro de él. No hagas alarde si tu confianza no es plena. Yo sé que tienes fe, pero tu confianza, tú tienes fe pero no te sientas. Tú tienes fe pero no te animas. Tienes fe pero todavía dudas. Tienes fe pero te gustaría seguir con alguna cosa mañosa. Jesús sacó hacia afuera la debilidad de Pedro. Y llegaron caminando. Y dice que subieron a la barca y se calmó el viento. Ese fue un testimonio para los otros, que no tienen la experiencia de caminar sobre las aguas. Y Jesús no permitió que Pedro terminara la travesía, porque si no hubiera seguido con una maldición de falta de confianza y una experiencia de soy el único que caminó sobre las aguas. Ajá, manito, no. Muchas veces nosotros arruinamos un proceso de madurez por presunción. Cuando suben a la barca, se hizo bonanza. Dice que se calmó el viento. Entonces, versículo 33, puedes poner 33, versículo 33, yo puse acá este versículo como diciendo entonces, verdaderamente, entonces, y antes de ese entonces, porque puse entonces, versículo 32, y cuando. Eso significa que hay una especie de transición que cambia la manera de ver. Versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, y antes, y el viento seguía recio contra la barca. Y cuando ellos subieron a la barca, entre ellos Jesús y Pedro. Hay una diferencia entre Jesús entra, subió a la barca antes y después. Si no hay un entonces, quiere decir que sigue el viento y no pasa nada. Y muchos de nosotros le ofrecemos oración a la gente. Es más fácil decirle, San Juan, oramos por vos, que decirles, hay milagros de parte de Jesús en nuestras manos. Porque nosotros podemos orar y no les ofrecemos nada. ¿Qué le ofrecemos? Oración. Y si no pasa nada, y bueno, Dios dirá. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? Y estas obras seguirán a los que creen en mi nombre. Sanarán enfermos. ¿Le podemos ofrecer de parte de Jesús algún milagro? Eso es un poco más complicado. Yo me pregunto, ¿qué le estaba ofreciendo Jesús a través de los apóstoles a la gente? ¿Por qué estaba tan celoso de no dejarle pasar ninguna
a los apóstoles, porque ellos iban a ser la cara visible de su ministerio, que terminaba con el envío del Espíritu, para que ellos tuvieran la misma experiencia interior que tenían cuando porque de pronto descubrieron que cuando Jesús sube a la barca, el viento se calmó. En aquel tiempo Jesús podía ser apreciado por los 5 sentidos. Hoy no se puede apreciar al Espíritu Santo, pero el viento se tiene que calmar. De lo contrario, el Espíritu Santo no está en control de la situación. El viento de la tentación, el viento del desafío, el viento del temor, el viento del virus, el viento de los demonios, el viento de la incertidumbre, el viento de la enfermedad. Si la barca está azotada por el viento infernal, cuando Jesús subió a la barca, el viento tuvo que: no me toques la barca donde yo estoy. Podemos decirle a la gente: estamos en cobertura, nada les va a pasar, estoy orando por usted, no va a tocar eso. Yo estoy desafiado a eso, pero ¿voy a ir solo o alguno de ustedes se va a animar? ¿Cuántos se van a animar? ¿Cuántos se van a animar? ¿Con cuántos voy a contar? ¿Saben qué va a pasar? Dios me va a decir: son muchos. Diles que los que hace mucho tiempo que no tienen un fruto de conversión en este año, dígales que se queden en casa, que no vengan a la campaña. Y va a mirar y va a decir: todavía son muchos. Señor, qué papelón. Una congregación con semejante número y voy ahí con 4 o 5. Son muchos. Yo te voy a decir con cuáles. Dile que los vas a citar a tal hora pero si no pueden venir, aquel trabaja, aquel otro tiene y aquel otro tiene, y con los que vengan. Vinieron 10. Pastor Herrera, ¿no tiene más gente usted? 10 nada más. Y Dios me dijo que viniera con 10 nada más. Eso le dijo ¿a quién? El Señor. Algo similar. A Gedeón. Y tuvo una buena victoria, ¿no? Sí. Para la gloria de Dios. ¿Y por qué los otros no estaban capacitados para eso? Oligopistis. Tenían fe, pero con una confianza. Pues después que hubo una gran caída entonces vayan ahora. Vayan y córranlos y quítenle la riqueza y traigan la riqueza y qué sé yo. Para eso sí van a venir después, van a hacer falta mucho. Pero hay algunas cosas que no es para todos. Entonces la pregunta es, vamos a cambiar el panorama porque todavía hay esperanza. La gente hoy en día sigue buscando centros de poder. Todavía sigue confiando en centros de poder. Santuarios, santos, brujos, curanderos, hechiceros, siempre van renovándose. Son centros de poder. Y Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, Jesús dijo, van a ser llenos de poder y pensó en los otros, no en nosotros. No dijo, cuando sean llenos del Espíritu Santo y de poder, ya está. Ahora pueden pedir el retiro anticipado. ¿Quién era el tipo que aún después de muerto, cuando cayeron sobre él los huesos, el tipo resucitó? ¿Se acuerdan quién era el tipo ese?
La unción quedó en los huesos del tipo este. Yo no sé para el tiempo en que el Señor me lleve y supónganse que haya posibilidad de velatorio y algunos de ustedes todavía queden, pues tengo pensado vivir no sé cuánto, una eternidad yo, así que no sé si para ese tiempo ustedes estarán vivos, pero supongamos que hay un velatorio. Yo le pedí al Señor que si supongamos que hay un velatorio y hay allí una cosa mientras yo esté, yo voy a parar y decir, Señor, paremos la subida, la bajada, no sé cómo. Me gustaría mirar a ver qué pasa. Y voy a mirar, no sé quiénes estarán de ustedes, qué sé yo. Póngale, hasta ahora 5 horas de velatorio. Yo le pedí al Señor que hayan liberaciones, sanidades, que el Espíritu Santo no esté ahí sobre ese ambiente y ocurran cosas increíbles, que salga en el diario todo eso. Y Dios va a decir que quiere un espectáculo. No, quiero que se note que viví en eso. Yo quiero eso. No sé qué quiere usted. No sé en realidad como cristiano, ¿para qué está viviendo? Ya sé, está estudiando, está trabajando, está teniendo hijos, se está casando o está noviando, no sé, o está envejeciendo y algunos están... Pero como cristiano, ¿qué es su objetivo? ¿En qué está ocupado? ¿Qué está pasando alrededor suyo? Cuando la gente le pide oración, ¿usted se anima a pedirle que le diga específicamente qué es lo que usted está pidiendo que yo le pida a Dios para ser específico? ¿O no se anima por la duda que sea un oligopistis todavía? Entonces, dijeron los discípulos, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Y antes qué? ¿Y antes? ¿En qué categoría lo tenían? Si ahora nos sorprende, quiere decir que cuando Dios calma una tormentosa situación en su vida, usted dice, ah, Señor, qué grande que eres. ¿Y antes qué? ¿Y antes qué? ¿Qué va a decir la gente? La verdad. Versículo 34. Y terminada la travesía, es probable que usted esté siendo preparado en una travesía para poder servir, para poder llegar a la otra orilla con algún tipo de recursos. Yo puse una frase acá: cuando vean o reconozcan un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, acérquense a él o a ella, porque son portadores de algo de Dios para usted. ¿Y cómo saber si esa persona está llena del Espíritu Santo? Olvidémonos de Jesús, la historia y el Evangelio y tratemos de verla actualmente con usted en escena. Versículo 34. Terminada la travesía, vinieron a tierra de los Geresenos o Genezaret. ¿Cuándo le conocieron o los reconocieron? Sin honra no hay profeta, es verdad. Pero sin honra de Jesús, hágame acordar del acuerdo. En los últimos 5 minutos quiero hablar del acuerdo. Dice que cuando les reconocieron, los hombres del lugar enviaron noticia a todos lados para que trajeran a todos los enfermos. Supongamos que el barrio donde usted vive, por una intervención en la travesía, ya sea suya o de alguien, le reconocen como una persona llena del Espíritu Santo y empiezan a golpear la puerta de su casa para que usted ponga las manos sobre los enfermos que traen o sobre alguien que representa a un enfermo.
Y de pronto le viene a la mente, y estas son las señales que seguirán a los que creen. Y yo creo. Y pondrás la mano sobre los enfermos y sanarán. Tráigalo. Seguramente Jesús tiene algo para él. No sé qué es lo que tiene, pero algo debe tener para usted. Yo no sé si va a ser unas monedas o lo que usted busca, pero algo tiene Jesús para usted. Algo tiene Dios para usted. Usted ha venido acá pensando en usted. Dios tiene algo para usted, pero no pensando en usted, sino además, cada uno según los dones que ha recibido, ministrelo a los demás. Quiere decir que usted ha venido acá para recibir el don de un desafío, un mandato, una unción, una determinación a buscar de Jesús para alimentar a la gente. Y supongamos que este versículo 34 y 35... es usted, es la iglesia, somos nosotros. Yo no sé cómo el Señor va a hacer que la gente reconozca que usted es una persona llena del Espíritu Santo, que sencillamente va a buscar el pan multiplicado de las manos de Jesús para llevarlo a la gente que necesita y está cerca suyo. Puede que antes que eso usted tenga que ser sacado del hundimiento y pueda subir a la barca con Jesús y ser parte de la calma. Probablemente tiene que haber una travesía. Terminada la travesía, tal vez usted está en una travesía. Y esa travesía tiene el propósito de limpiar de plan B su vida, para poder llegar a la otra orilla y sumarnos al ministerio de Jesús. Vamos a tener 10 días de orar por San Juan. Vamos a orar para que el Señor cierre la frontera, para que limpie el hospital de actividad demoníaca que aumenta el efecto del virus. Vamos a ordenar que lleguen recursos, que haya integridad en la administración, que haya recursos y energía en los enfermeros y en los médicos que están en tiempo prolongado trabajando. Tal vez recibamos mensajes de gente que diga, oren por mi marido, oren por el chiquito Madriaga, tiene 30 años, está con COVID, y se me ocurrió decirle solo 2 cosas sobre las cuales oro por el chiquito. Se la dije a Yamila. Yamila, declaremos al chiquito lugar santísimo. ¿Estaría doctrinalmente bien? No sé, ¿me ayudan? ¿Estará bien decir que el chiquito es lugar santísimo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, 2 me acompañan. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Templo allí significa naos, significa lugar santísimo. O sea que hasta la piel de afuera, como la piel de adentro, es lugar santísimo. Y que aún los médicos y enfermeros que están tocándolo, si no están tocando con honra eso, sin saber, pueden morir. La primera cosa. Y la segunda cosa, Señor, haz que por causa de que el chiquito está allí con una complicación física, tu gloria alcance a los que están alrededor. Y que si alguno se muere, no se muera sin haber tú tenido una charla privada con él. Así que nos estamos animando a decir, Señor, si alguien se ha muerto en este periodo, desde que entró hasta que vaya a salir, no se ha muerto sin tener una charla contigo. ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo sé?
Yo por fe en Él, no porque tenga un retorno. Yo necesito retorno, no tengo que necesitar retorno. Y me animé a decirle, ¿y si el chiquito no sale y el Señor se lo lleva, va a seguir confiando en Él? Porque no vas a tener la calma de la barca azotada por el viento. Como me dijeron a mí algunos hermanos, ¿y si no vuelve de Buenos Aires usted, pastor? Ese es el oligopistis de ustedes, yo voy a volver. Él no me ha dicho en ningún momento que me piensa llevar desde Buenos Aires. Pero en todo caso, si necesitan instrucciones, si llegado al caso no vuelvo, hagan esto y esto, pero tranquilo, yo voy a volver. Él no me dijo nada acerca de llevarme. Al contrario, él puso confianza en mi ida y en mi vuelta. ¿De quién se alimenta usted? ¿De quién busca recursos para darle a la gente? Entonces tenemos el capítulo donde viene de la multiplicación de los panes y los peces. Le dice, vamos al otro lado porque algo similar va a ocurrir, algo similar a esto. Yo soy el pan cuando hay hambre y soy la sanidad cuando hay enfermedad. Yo soy el que soy. Ese es el motivo por el cual usted está aquí. Él quiere ser según la necesidad que le rodea a usted. Quiere fluir. Todavía hay esperanza. Y todos los que pudieron tocar el manto, dice que quedaron sanos. Fue diferente, pero fue el mismo Jesús. Usted es el portador visible del poder invisible para la gente que le rodea. Usted va a tener que cambiar su forma de ver su vida en relación con otros. O de lo contrario, la gente llegará, abrirá la canilla y no saldrá nada. 1 Corintios 1:24, y con eso terminamos hoy. El que cree en mí, mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y eso se lo dijo a los discípulos. 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Ponme la versión lenguaje actual o la que tenga por ahí. Sin embargo, para lo que Dios llamó a la salvación, entre los cuales estamos cada uno de los que estamos aquí, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y de pronto uno dice, qué bueno, ¿lo entiende? Sabiduría significa la aplicación práctica, concreta y definida del poder de Dios. Por lo tanto, si aquí hay hambre, el poder de Dios en Cristo Jesús es comida. Si aquí hay demonio, el poder de Dios es liberación. Si aquí hay enfermos, el poder de Dios es sanidad. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, la gente indicada por Dios lo va a hacer visible a ellos y usted tendrá que ministrar. Hay una traducción que dice que Jesús es milagro. Jesús, milagro. En vez de poder, milagro. Jesús, milagro de Dios. ¿Y qué esperamos que estos 10 días signifiquen para San Juan? Milagro. Le estoy pidiendo al Señor 1 metro de nieve de una manera pareja, junto con algunos hermanos de Caucete que me han hecho partícipes. Yo lo mandé a los
supervisores, y seguramente les llegó a ustedes si ellos aceptaron la consigna de orar para que nieve en la cordillera, porque estamos en una sequía, no hay agua y no va a haber agua y necesitamos agua y necesitamos una nevada de más de 1 metro de nieve para que haya mucha agua. No hay agua ni arriba ni abajo. ¿Será que podemos pedir eso? Si uno se hubiera puesto frente a mí a pedirme nieve, yo hubiera hecho nevar. Y no es uno, son 2. Por lo menos la persona que me hizo partícipe. Y yo lo trasladé a todos los pastores. Y lo trasladé a todos los grupos. No sé si le llegó. Tiene que nevar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios que obra en usted se va a manifestar en sabiduría. Lo sabio, lo correcto, lo concreto es que nieve. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Cómo? El poder del acuerdo. Si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo para algo como un conflicto sin resolver, dice que yo estaré ahí, ¿verdad? ¿Dice algo así? Poder del acuerdo. Quiere decir que si 2 hermanos se ponen de acuerdo en función de algo que hace falta, él dice, yo voy a estar allí, significa, yo lo voy a llevar a cabo. Yo voy a poner los panes y los peces para que ustedes puedan representarme. Él va a poner el milagro para que la gente descubra que somos la extensión de su ministerio y crean en él. Oh, qué terrible, ahora sí. Pero para esto que acabo de predicar, usted va a tener que practicar el acuerdo. La gente que vino a Jesús y le dijo, déjanos tocar el manto, hubo acuerdo. Jesús estaba dispuesto con su poder y su gracia. Y ellos estuvieron dispuestos a buscarlo como la única fuente. Por lo tanto, hubo acuerdo entre la necesidad y el recurso. Debe haber un acuerdo entre usted y el Señor para que el Espíritu Santo sea honrado de tal manera que pueda quedar en libertad de fluir cuando usted le está ofreciendo a Jesús y dispuesto a hacer un milagro. Hoy llamé por teléfono a alguien, le dije, quiero que se siente, voy a orar por usted. Y espero que usted me cuente, porque voy a pedir esto y esto que el Espíritu Santo haga en usted. Y tengo una persona esperando. Y voy a practicar esto, porque para el 29 al 7 de agosto, yo no solo quiero tener testimonio, quiero estar en forma. No sé cuántos me van a acompañar. Señor, en este momento los que están de pie, no sé si se están ofreciendo o no, porque yo les dije que se pusieran de pie. Pero solo ellos se encargarán de tener un encuentro contigo y poder decirte en realidad para qué puedes usarlos. Te doy gracias por ello, Señor. Y aquellos que están escuchando este video, están escuchando esta palabra y no estuvieron aquí, quiero decirles en el nombre de Jesús que están en la lista y será tomada en cuenta esta palabra. Amén.